Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta segunda edición de Generación Euro del martes ya 19 de noviembre de 2024. Ayer, en nuestro formato político en la retaguardia, hacíamos un pequeño balance en el campanazo, en el editorial de arranque del programa, de este primer año de la última, no de momento, la ultimísima con toda seguridad, legislatura del sátrapa y de este miserable político. Pasábamos revista a todas las fechorías de carácter político, institucional, social. Hacíamos alguna introducción también en las económicas, pero básicamente las políticas que ha cometido en los últimos 12 meses, seguir malbaratando la unidad de España, la primera y principal, profundizar en la, lo llaman polarización estos cursis, porque además de comunistas, sectarios, socialistas y memos, son cursis, son pijos y relamidos hasta decir basta, lo llaman polarización, apertura de trincheras, el enfrentamiento, el odio al que no piensa como uno mismo, ¿no? entre españoles, entre hermanos, que es lo peor que nos puede pasar. Yo, que no he sido nunca de izquierdas y creo que ya hasta que me muera jamás me convertiré en semejante cosa, pero no sé, hace 20, 25, 30 años incluso, cuando yo estudiaba periodismo, cuando estudiaba derecho, pues siempre tenías compañeros que no eran precisamente de derechas, ni eran conservadores, ni eran liberales, ni eran reaccionarios. Lo de reaccionario es una definición absoluta y puramente ideológica, no es un insulto como ahora mucho memo analfabeto indocumentado pues pretende hacer pasar por ahí en algún artículo. Uno puede ser conservador, puede ser liberal, puede ser reaccionario, puede ser muchas cosas, ¿no? Igual que dentro del mundo de la izquierda pues hay de todas las hierbas, hay socialistas, ecosocialistas, comunistas, dentro de los comunistas hay estalinistas, marxistas, trotskistas, etcétera, etcétera y tal. Bueno, había gente que eran de izquierdas, pero con las que te podías sentar a tomar un café e incluso hablar, porque tenías unas bases mínimas, ¿cuáles eran? La de que ninguno de los que yo conocí hace 30, cuando terminé de estudiar, hace 32, 33 años, ninguno odiaba a España, no odiaban a España. Tenían otra visión de España distinta de la mía, completamente, pero no la odiaban. Pero hoy en día es imposible sentarte a hablar con esta gentuza. Ellos opinan lo mismo de nosotros, cosa que por lo demás nos da absolutamente lo mismo. Bueno, ayer pasábamos, digo revista, por no hacerlo eterno esto, a todas las fechorías políticas e institucionales que ha cometido este personaje. Como este es el formato económico, aquí vamos a hablar de las económicas y sobre todo de las fiscales, que son, ya me conocéis, por las que yo siento mayor pulsión o las que me interesan. En un año no ha dejado de subir un solo impuesto. No solamente esto, sino que además ha dado un salto cualitativo en el robo y en el expolio fiscal a todos los sectores, a las clases medias y medias bajas sobre todo, no os quepa ninguna duda. El otro día tuvimos una larga conversación en público, digo, aquí no, en la retaguardia, para todos vosotros, Daniel Lacalle y yo, donde pasábamos revista a las subidas de impuestos que perpetran para la próxima temporada política, lo que les dé de sí que no va a ser mucho, ¿no? Meses probablemente, al ritmo que van las cosas, ¿no? Hasta 46 impuestos o 46 figuras impositivas nuevas, y las que no son nuevas subirlas, y con cosas tan chuscas como, y nos reíamos Lacalle y yo, no fumamos ninguno de los dos, los impuestos al tabaco, ¿no? Por encima del vapeo, de los puros, y, bueno, ahí hacían una distinción. Bueno, todo en orden a parece que estoy pensando en inglés, sino en orden de cara a joder con perdón a las clases medias. Bueno, a la alta empresa o a las grandes multinacionales, de las cuales podemos tener mejor o peor opinión, pero crean empleo, ¿qué le vamos a hacer? Y crean riqueza, pues las entidades financieras y las energéticas y las eléctricas, ¿no? Que mientras el tinglao, rebus y questantibus siga como están, pues bueno, pues son las que permiten o las que facultan que cuando llegamos a casa y le damos al interruptor haya luz, o que, bueno, pues, y yo soy absolutamente enemigo, no ahora, desde hace 20 años, del concepto banco. Me llevaría muchísimo tiempo explicar esto, ¿no? He criticado desde hace más de 20 años cómo España era probablemente el país más bancarizado del mundo, y además
pues siempre de una forma espuria contra el pequeño ahorrador, contra el rentista, contra el jubilado, contra el pensionista, contra el obrero, contra el trabajador que tenía una nómina domiciliada en su banco y al que los bancos en muchas ocasiones de la historia, y no quiero hacer sangre porque no es precisamente la banca el objeto de este comentario, sino todo lo contrario, sino el gobierno que padecemos ha engañado. Lo de las preferentes quizá fue el arquetipo o la quintesencia de aquello, ¿no? Como mucho bancario, que no banquero, lo siento, tengo algún amigo, pero les tengo un cariño relativo porque le han hecho mucho daño a mucha gente humilde que depositaba allí sus ahorros, como engañaron a muchas personas, muchas de ellas jubilados, o si no jubilados, gentes pues con poca cultura financiera y poca cultura general, vendiéndoles como producto de ahorro lo que era ni más ni menos que un instrumento de inversión y además altamente sofisticado, cuál eran las llamadas preferentes. Bien, bueno, pues, pero queramos o no queramos, e insisto, yo soy muy enemigo de la banca, por eso soy muy partidario de los nuevos formatos, como las criptomonedas y como, en fin, y tampoco es objeto de esto, a veces lo he hablado con Vasco, y a ver si consigo traerme un día a Mar Vidal, que nos dé una lección magistral, que es probablemente uno de los tíos que más sabe en España y en el extranjero de todo esto, digo, cómo permiten huir de los formatos tradicionales que ya están absolutamente obsoletos, pero queramos o no queramos, pues muchos recibos los tenemos que seguir pagando a través de un banco, o tenemos que seguir cobrando la nómina a través de una cuenta corriente, lógicamente, porque además es la forma legal de control así establecida, a través de una entidad financiera. Bueno, pues el impuestazo también a las entidades financieras no han hecho más que subir los impuestos. Decía hace unos días, y decía bien, ya lo cité ayer y lo vuelvo a hacer hoy, Ángel Fedea, Ángel de la Fuente, responsable de Fedea, uno de los servicios de estudios, el de las cajas de ahorros más prestigiosos de España, que más que impuestos deberían ser considerados, porque tal son, multas a sectores que no nos caen bien. ¿Qué os voy a decir del pequeño y mediano empresario? Y ahora mismo voy a saludar, para no tenerle ya esperando más minutos, porque se va a enfadar conmigo y con toda la razón, a Mariano Calabuch. ¿Qué deciros del pequeño y del mediano empresario, del autónomo? Pero si le llevan castigando. Mirad, ayer o anteayer, el fin de semana, leía unas declaraciones lamento no recordar su nombre ahora mismo, porque confieso que no la conocía, siempre nos vamos a los clásicos, a Lorenzo Amor y algún otro, pues una alta responsable de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, que creo que es la mayoritaria del sector en España, la número 2 de ATA, ¿no?, diciendo que, bueno, que en el caso de Valencia, de la tragedia que hemos vivido, la situación de los autónomos es completa y absolutamente dramática, que no tienen pan, que se han quedado sin nada y que les han cobrado el recibo de autónomos todavía este mes, porque son así de sinvergüenzas y así de miserables. Ese es el mejor ejemplo. Fijaos, voy a rematar con esto y saludo a Mariano. Ese es el mejor ejemplo, la quinta esencia de la política del terrorismo fiscal que llevan también aplicando en estos últimos 12 meses este gobierno de canallas y de miserables políticos, que lo único que buscan es llenarse los bolsillos, llenar las arcas del Estado a una costa de joder a todos los españoles, no siendo la menor porción de los mismos sus votantes. Don Mariano Calabuch, le saludo ya a usted, porque si sigo hablando solo me voy a recalentar más. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, lo haces tú solo el programa. Por eso, y no me quiero recalentar más. Te doy pista libre. Quería yo enfocarlo desde el punto de vista fiscal, pero arranca por donde te dé la gana. Escucha, hablabas de los autónomos en Valencia, que les habían pasado el recibo. Yo les recomiendo a todos esos autónomos que no tengan a personal a su cargo, que se den de baja. Claro. Porque para evitar que les pueda pasar otra vez. Más. Bueno, ya hay que pagarlo, claro. Pero si te das de baja, sí. No lo tienes que pagar. Total, si no puedes trabajar porque no tienes dónde trabajar, o no puedes hacer nada porque tienes que levantar una vivienda, tu oficina, tu despacho, tu trabajo, todo lo que tengas que levantar otra vez, pues mientras no puedas generar dinero, intenta evitar pagarle al Estado todo lo que te pueda sacar el Estado. Quiero decir, no, oiga, que es que no tengo capacidad, no estoy en condiciones de trabajar, luego no puedo pagarle a usted absolutamente nada. Claro. Ojo, los que tienen empleados a su cuenta, de empleados autónomos, no pueden hacerlo. Los que son autónomos por su cuenta, que no trabajan, no tengan empleados, y no puedan trabajar, pero yo me daba de baja ahora mismo para evitar errores. Pero claro, es que no tendría que estar el autónomo pensando en eso ahora mismo. Claro. Tendría que estar pensando, el autónomo pensará, está el Estado detrás, entiendo
que no me pegaran el sablazo a final de mes, los 400 o 500 euros que pague cada uno, lo que quiera cada uno pagar. Yo sé que los autónomos o te haces un plan de pensiones o vamos a pasarlas de Caín cuando nos toque jubilarlos. Oye, si te toca un euro millones, pues bueno, pues vale. Pues te libras y te organizas bien, pues te libras. Pero vamos, que el Estado también te va a coger dinero del premio del euro millones o de la lotería que te toque. Hablabas antes, Eurico, de la subida de impuestos. Sí que hicieron una que era la de los alimentos básicos, pero ahí está el colmillo retorcido de subirte el embalaje en los productos en los productos envasados. Entonces, al final terminaban recaudando más por el producto envasado que por la reducción que por la reducción del IVA de los alimentos. El famoso impuesto al plástico, así es. Eso es. Así Te lo quitan por un lado, pero te subo el doble por otro lado. Claro. ¿Te acuerdas que se tasó para que el pan no subiera de precio? Porque decían, es un alimento básico el pan. Vale, se va a quedar a €1, no lo vamos a tocar. Pero claro, le bajaron el tamaño a la barra y el peso para que al final proporcionalmente siguieran ingresando exactamente lo mismo. Entonces, esos son unos golfos y unos indocumentados. Están las ayudas que quieren dar, son las de crédito ICO, que yo entiendo que si te prestan dinero, pues hombre, si alguien te presta dinero lo tengas que devolver. Pero, joder, es que les están presionando que para darles 4 duros, porque es que les van a dar 4 duros, los tienen que devolver en 3 meses. Pero, oiga, si es que ¿quién me va a asegurar a mí que dentro de 3 meses voy a tener ya trabajo y voy a tener capacidad para poder devolver ese préstamo, ese dinero que nos ha prestado? Oiga, facilite más o aplace a más tiempo el pago de la deuda que ya pueda contraer con usted. En fin, que yo tiraría más por el tema de si hay que pedir dinero, vayas al banco, pero vamos, el banco te va a preguntar, ¿para qué es? Pues para salir adelante, para poner en marcha otra vez el negocio. ¿Y con qué lo tiene usted? ¿Qué aval pone usted? Pues mire, como no tenga un familiar o un amigo que sea solvente y tal, cosa cada día más difícil en estos tiempos, no porque no lo tengas, sino porque ya hoy en día nadie se juega el bigote por nadie, dice, pues no puedo avalarlo con nada, porque lo he perdido todo. Pues oiga, pues le doy a usted un abrazo, pero es que los de riesgos me van a tirar abajo la solicitud. Entonces te obligan al ICO, que el Estado cubre gran parte del grueso del dinero solicitado, y en un momento dado, pues si no puedes abonarlo al banco, casi no sufre ningún destrozo. Pero bueno, en fin, que hay una pregunta que yo dejo en el aire, y es todos esos que tenían los préstamos con las casas, tenían la casa, todavía no habían terminado de pagarla, joder, pues ¿qué pasa ahora con esa gente? ¿Tienen que seguir pagándola? Yo entiendo que tienen que seguir pagándola, pero claro, oiga, ya no puedo, como decías tú antes, si no puedo hablar con mi casa, no puedo avalar pedir un dinero con mi casa, ¿cómo hacemos con mi casa? Porque a lo mejor mi casa ya está destruida. Entonces, va a haber muchos follones jurídicos ahora con el tema de la evalencia, que lo único que pido es que el Estado, ya lo estamos haciendo los españoles a modo privado, sino que el Estado no escatime un solo recurso para que todos esos españoles o de donde sean, coño, si tienen un negocio, tienen una familia, que puedan salir adelante lo antes posible, ¿no? Porque también entiendo que si un tío tiene un negocio, pues también aporta al sistema, y lo mejor que podemos hacer es apoyarles lo máximo posible y lo más rápidamente posible para que la gente se pueda poner en marcha. Pero bueno, en fin, que decías, oye, es que los empresarios y tal nos meten unos clavos. Claro que nos meten unos clavos continuamente, nos meten clavos por cualquier cosa, o sea, por el IVA, por el sociedades, IRPF, etcétera, etcétera. Las grandes, dicen que decías también lo de las grandes empresas, Eurico. Las grandes empresas, la realidad de las grandes empresas, los que tienen mucho volumen de obra, mucha mano de obra contratada en nómina, llegan a acuerdos con el Estado para decir, oiga, si a mí me toca pagar 20.000 al año, por ejemplo, al mes, estoy dando una cifra así al voleo. Si a mí me toca pagar 20 millones de euros al mes en seguros sociales y todas esas cosas... Le hago un ERE de un 25% y le genero un problema a usted.
de toda la Claro, puta eso vida, es. porque lo he Entonces, vivido, lo viví en una. negocian con el Estado. Negocian Claro. con el Estado, pues igualas, oye, ¿qué os parece si pagamos 12 en vez de pagar 20? Bueno, pues el Estado llega y dice que sí. Luego, que si hay que meter impuestazos a las grandes corporaciones porque son los que más dinero ganan. No, eso es mentira. Bueno, quiere decir que puede ser que ganen dinero y fenomenal porque a mí me encanta que todo el mundo gane dinero porque eso es que hay alegría. Pero esos impuestazos que le van a subir a la banca, a las energéticas, etcétera, etcétera, al final, bueno, a los billetes de avión también le quieren meter ahora otro impuestazo más. Al final todo ese incremento de coste se lo van a repercutir al cliente Al final. Entonces consumidor, siempre, siempre al cliente. Oye, una cosa que no quiero que se me olvide, que te quiero preguntar, que deriva un poco de esta. Vamos a ver, que ya he leído cosas en los últimos días sangrantes. Ya empezamos a oír payasadas propias de la doña, de la vicepresidenta segunda, perdón, la Segura Loro Parque, y ministra de Empleo, toda la vida de Dios fue de trabajo, ahora es de empleo, nuestra querida amiga. Yolanda. Yolanda, nuestra querida amiga tuya, mía y de Inés, que anda que no nos hemos echado risas con ella por el A su grupo. costa. Con ella no, a su costa. A su costa, efectivamente, a su costa. Que prohíben los despidos. O sea que tú, un suponer, si estás radicado en Valencia, Mariano, tú no eres un autónomo que solamente te tengas puesto un sueldo a ti mismo y tal, o que tengas a lo mejor 2 trabajadores, no, bueno, pues tú pagas una serie de nóminas, lo cual no dejas de ser un pequeño empresario, pero creo que hasta 50 no se considera, no sé si son 50 o 50 simplemente es el límite para tener obligación de tener un comité de empresa y otras. Yo creo que puede ser 25. Yo no me lo sé bien. Creo que No, son, no siempre fueron 50, 50. si han cambiado la ley no me lo sé. Pues 50, lo que sea, venga, Tradicionalmente eran 50. ¿A dónde quiero ir? Les han prohibido despedir, no se puede despedir, dice, oiga, pero vamos a ver, si es que me he ido, perdonen ustedes, a tomar por rasca, ¿no? Es que me he quedado, pues eso, con la noche y el día para correr. Es que, No sé. pues el taller, que yo tenía 20 tíos en el taller, porque tenía un taller de puñetera madre, no sé, en Paiporta, en Chiva, en Picaña, en donde fuera, que son pueblos grandes, porque en esa comunidad, a diferencia de mi querida Castilla, que éramos aldeas de 100 habitantes, sí. Ahí tienes pueblos de 10, de 15, de 20, de 30.000 habitantes y tal. Y no puedo despedir, pero oiga, si me quedo sin actividad, ¿pero de qué cojones les voy a pagar? Como no les pague de las que rugen, me va usted a explicar a mí. Pues, ¿sabes cómo te toca pagar? Dígame. Si te obligan a eso, te tienes que ir a pedir hipotecar tu casa, por ejemplo. Te tienes que ir, bueno, que ya la tienes hipotecada Claro para arrancar el negocio, ¿eh? Claro. Suele pasar. Te tienes que ir a pedir un crédito ICO, que es lo que quieren ellos, tenerte pillado por los mismísimos para que no te puedas escapar. Es decir, lo que ha pasado en Valencia es, imagina, para los que son de Madrid, ustedes imagínense todo el corredor de Lenares, que es una zona muy industrial, margen derecha-izquierda, saliendo por la carretera de Barcelona, o saliendo por la carretera de Andalucía, que toda la zona de Getafe, Fuenlabrada, Aranjuez, Valdemoro, Pinto, Aranjuez. Pinto, Valdemoro, imagínense que los nodos laterales de esas dos carreteras desaparecen. Sí, total. Pues eso es lo que ha pasado en Barcelona. Entonces, en Valencia, pues toda esa gente a la que no le permiten despedir a la gente, pues si no realmente sale esta señora con este tema adelante, que es irracional porque es forzar algo que no da de sí, y lo has explicado tú muy bien, usted, que no estamos generando ingresos, no puedo pagar a la gente. ¿Qué quiere que haga? ¿Me los traigo a mi casa? ¿Qué quiere que haga con ellos? O sea, lo del ERTE, pero es que lo del ERTE es más o menos lo mismo, porque al final tú también, como empresario, también tienes que cubrir una parte del pago de esas personas. Entonces, es que es forzar. Es una faena, ¿eh? Y van a estar van a pasar un año complicadísimo, pero yo levantaría la mano, si yo estuviera en el gobierno, yo levantaría la mano a todos los afectados. O sea, se van a estudiar, pero también estudiaría todos los casos, no, para que no hubiera ningún figura, ningún genio que, aprovechándose de la situación, se aliviara de alguna carga empresarial aprovechándose de la situación. Pero yo aliviaría la mano absolutamente. O sea, miraría para otro lado.
Vamos a salir adelante y cuando ya estén ustedes con el tema en marcha, volvemos a cobrarles y volvemos a sajearles y a sacarles una baja, por el trabuco en el pecho para que usted paguen todos los impuestos que puedan. Pero en este momento, chicos, no puedes obligar a nadie a tener que pagar una nómina cuando no tienes ingresos. Es que es irracional. Es que lo contaba. Hay un vídeo que está circulando, Eurico, por internet, por las redes sociales, me parece que se llama Javier Jove, hablando de las empresas, es un diputado de Vox, no sé qué parlamento es, no te voy a engañar, si te digo algo te miento. Entonces estaba hablando de una empresa pública que tenía ingresos de 4 millones de euros y pérdidas de 29, con gastos de personal de 30 y tantos millones de euros. Entonces, claro, si a una empresa de esas se le permite hacer una fechoría de esas, ¿por qué no se le permite a un particular en un momento dado, en una situación particular, puntual, que pueda encontrarse en esa situación, hacer exactamente lo mismo? Pues no. A un empresario te llevan por delante por administración desleal. Eso es administración desleal. El dinero público, como según creo que fue Carmen Calvo, no era de nadie, creo que fue Carmen Calvo la que lo dijo, no era de nadie, pues da igual, como lo pagamos todos los españoles, ahí está. Pero claro, el privado sí le ponemos nombre y apellido, entonces se tendrá que hacer cargo. Ahí está la figura de la administración desleal. Bueno, pues a nosotros sí nos llevan por delante. Entonces, permitir a una persona, obligar a una persona a tener contratado a gente dadas de alta y seguir generando gastos en una empresa, al final te van a terminar acusando de administración desleal. Oiga, si usted no puede pagar, ¿cómo se ha ido a los bancos? ¿Cómo se ha ido a otros? Entonces, que se piensen antes de decir estas tonterías las cosas, porque no se pueden soltar soflamas así a ver qué es lo que pasa. Cualquier persona que entiende un poquito de economía, vamos a ver, si la economía, más allá de la macro, que es la más complicada, porque te metes en temas de bolsa, la microeconomía, la del barrio, la de la gente del día a día, esa gente entiende que no se puede obligar a una empresaria a tener a alguien dado de alta porque te lo obligue un ministerio cuando no puedes generar ingresos. Es que no tiene sentido. Es que no sé qué explicarlo, porque no tiene sentido que se obligue a un empresario a mantenerse en funcionamiento cuando no puedes físicamente ni trabajar. Decías, tú entras en el taller, es que se han llevado hasta las máquinas de yo qué sé, de mirarle la presión a las ruedas. Es que no puedes hacer absolutamente todo. Es que lo tienes todo arrasado y el local, hasta el local inutilizado, que vas a tardar a lo mejor meses, por decirte algo, hombre, años, pero meses vas a tardar en poner, en adecentar de nuevo lo que es el mero local. Y del inmovilizado material ya ni te hablo. Las máquinas, si es un taller, las máquinas a tomar por saco y todo, y no las puedes ni reparar, tienes que comprar otras nuevas, o hacer un renting, o como coño se haga eso ahora. A lo mejor estoy hablando de un concepto de hace 20 años, o alquilarlas, o yo qué sé, para volver a empezar de cero. Ahora va a salir un mercado que va a empezar a aflorar, que es el de la segunda mano de los coches. Mucha gente se irá a vender sus coches a Valencia. Lo he visto. Pues chico, pues también también van a querer pillar tajadas. Oiga, mire usted, que es que a lo mejor es que todo, y Rico, tienes que pagar. Los coches que ya no pueden circular, ¿sabes cuáles? Porque mira, esto se lo contamos a la gente para que veáis, y digo la picaresca porque aquí habrá de todo, habrá gente que lo haga de buena fe y habrá gente que quiera hacer negocio. Mira, yo, por ejemplo, yo vendí hace 3 años ya, yo te digo el coche que tenía, que tú lo sabes, tenía un 280 Elegance, un Mercedes de aquellos, matriculado del año 99, de caja antigua, de aquellos grandotes, serie E, los de los faros de los que duraban. De los que duraban. ¿Cómo? De los que duraban toda la vida. Tenía, fíjate, en 20 años o 21 años le había hecho, tenía relativamente pocos kilómetros para tener 21 años, porque eso eran tanques, tenía motor alemán todavía de los de finales de los 90 y tal, ¿no? Tenía 390.000 kilómetros. Podía haber hecho, me decían los amigos mecánicos que tenemos, podía haber hecho 400.000 más. ¿Por qué lo vendí? Coño, pues porque llegó un momento, creo que era Carmena todavía alcaldesa, o había llegado ya no lo sé. Y llegó un momento que es que te disparaban al conductor en Madrid, como en otras muchas grandes ciudades, es que directamente te sientes el conejo en la diana, ¿no? Te disparaban las multas, lo caro que es ya el aparcar en cualquier sitio y tal. Y segundo, era diésel.
era diésel, pero como si es de gasolina me da igual. Ahora con la etiqueta esta ecológica de los huevos y tal, pues prácticamente por Madrid, ahora lo llaman la almendra, los finos, no Sí, puedes por circular. dosificar. ¿Para qué coño? Yo a lo mejor, pues dices, lo necesito 1 o 2 veces al mes para ir fuera de Madrid, para ir a San Sebastián de los Reyes, a grabar no sé qué, o para ir a Guadalajara, a temas familiares, o yo qué sé, o para irme una vez cada 3 o 4 o 5 meses, tal. Dices, lo vendo y tal. Bueno, pues hay mucha gente que ahora no puede circular con el coche por Madrid porque no tiene la puta etiqueta de las narices, ¿no? Y se va a Valencia a venderlo, pero pretenden hacer negocio y a lo mejor piden por el coche lo que no vale, que también hay mucha picaresca, ¿no? Se Y a van mí a esto me da aprovechar de mucha de pena la también necesidad. la gente, pero esto es como después de la guerra que aparece siempre, una de las cosas que aparece después de la guerra, el extraperlo. A ver, no sé si estoy haciendo un buen ejemplo, estoy forzando un poco, creo que no. Me da mucha pena también que la gente que se aprovecha de la desgracia, un poco. Sí, esa gentuza que ve ahí el hueco para Sí, lucrarse donde no lo hay realmente. Para la eso es, usura ya hay otra gente, pero no, entre nosotros no deberíamos así de, es. de apretarnos tanto. Pero bueno, en fin, que está complicada la cosa, la tienen complicada, espero que salgan adelante lo antes posible y nada más. Y pedirle, pido desde aquí que tenga, porque además son situaciones que entendemos todos los españoles. A mí no me va a molestar. Me molesta más el cupo vasco o el cupo navarro, otras cosas que ya Sí. están por escrito y que la llevan disfrutando mucho tiempo. Pero en un momento dado para alguien echarle una mano, por supuesto que lo entendería y que si tienen que estar 6 meses sin pagar impuestos, chicos, pues estamos 6 meses sin pagar impuestos los valencianos, que estén 6 meses sin pagar impuestos. Pues no pasa nada. Que el Estado reduzca gastos de otro sitio, que anda que no hay para reducir gastos. Bueno, pues oye, todos los españoles lo comprenderíamos y además lo agradeceríamos. Incluso el Estado quedaría hasta bien, que ya le está costando a quedar mal, por lo malo que es, simplemente mal, de lo malísimo que lo está haciendo, pero por lo menos intentar quedar bien, que son al fin y al cabo el gobierno del pueblo, ¿no? Lo gobiernan para el pueblo y tal. Bueno, pues no, pues resulta que no, apretando todo el día a ver cuánto nos pueden sacar. Pero Está bueno, en fin, claro. chicos, es que es difícil ya, son tan cabrones, con perdón de la palabra, Sí, que es que ya no sabes qué más decir, porque es que está todo dicho. Entonces, cualquier ocurrencia. Tú has dicho que con el otro día con Dani en la calle habíais visto 41 subidas de impuestos. Desde que 46, esto, hasta 46. yo creo que Sí. estos tíos desde que han entrado han metido 88, leía yo también en algún lado, o escuché en algún Sí, lado, bueno, si 88 coges el subidas de segmento impuestos. más amplio, eran 80 y muchas, efectivamente. Es que es 46 una... decía yo solo de cara al próximo ejercicio, efectivamente. Sí, sí. Pero Pues desde el si origen coges de el estos segmento tíos, largo, 88, sí, creo que eran 88. es una barbaridad. Entonces es el afán por sacarle el dinero al contribuyente para mantener todo este sistema mastodóntico que ellos mismos se han organizado y que Está son ellos claro. mismos de los que se benefician. Así En es. fin, ¿qué es lo que hay, chicos? Es lo que hay. Mariano Calabuch, te envío un abrazo, camarada. Cuídate mucho y nos vemos y nos hablamos dentro de unos días. Gracias, Eurico. Igualmente a Un vosotros. abrazo grande, Mariano. Don Ignacio Vasco, empresario tecnológico. Me gusta a mí siempre terminar Generación Euro los martes con usted. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenas, Muy bien, muy Eurico, buenas. fantásticamente. Deseando Bueno, hablar contigo, que me parece que y, tenemos un tema muy y chulo. yo, porque tenemos un tema chulísimo, inteligencia artificial un día más, pero veréis además qué tema más bonito de las mil vertientes que tiene la inteligencia artificial. Tenemos en casa, no mi hijo, porque mi hijo ya la domina, es más, me dice, creo que lo hemos comentado alguna vez, hace muchas cosas, ¿no? Su trabajo en la universidad y luego sus empresas, pero dice, yo es que ahora mismo, y esto es de hace 1 año y medio, pues desde que esto eclosiona y tal, dice, no concebiría, dice, mi trabajo, dentro de las múltiples facetas, tanto la financiera como la que se refiere a servicios tecnológicos, sin inteligencia artificial. Pero es que esto vale, lo hablábamos un día para los opositores, vale para los profesores, vale para no sé, para un gestor, ¿vale? Es que no se me ocurre, ¿no? Hasta para un tío que tenga un taller, pues seguro que hay 50.000 aplicaciones que puede utilizar para las que le puede ser útil la inteligencia artificial para aliviar todo ese trabajo de oficina, abstruso, pesado y tal. Pero hoy vamos a hablar de una de las 1000 vertientes, de las 1000 ramas que tiene el asunto. ¿Cuál es, Ignacio? ¿Cómo puede utilizarse la IA para los procesos de selección de personal en las empresas? Cuéntamelo. Correcto.
La integración de la IA en los procesos de recursos humanos, Eso que es. me parece un tema apasionante, Lo es. sobre todo por la capilaridad y la capacidad que da Mm. y las herramientas que da a los procesos de recursos humanos. Primero empezando por el tema de la selección, es decir, la posibilidad de ayudarte con herramientas de IA para el cribado de currículum, la identificación de perfiles lo más encajados posibles con las búsquedas que estás haciendo, o las primeras entrevistas, es decir, las primeras entrevistas de cribado que permiten hacerlo. Ya hay herramientas estuve viendo un vídeo el otro día que fue lo que me llamó la atención y por lo que Sí, de te lo Marc. propuse. Eso es, de Sí, Marc. sí, y hubo un post, además hubo un post de tu amigo Marc Vidal, que me Sí. parece un crack, es un gurú, en el que mostraba un vídeo de estos de IA, de un avatar de IA, que realmente lo que estaba haciendo era una primera entrevista, ¿no? Y una entrevista en el entorno tecnológico, ¿no? Era un programador de PHP. Ajá. Pero que lo que estaba haciendo era hacer las preguntas iniciales para saber si lo que tú estás buscando encaja con el perfil que tú quieres, ¿vale? Entonces es un primer cribado en el que va a ver si esa persona encaja en los parámetros iniciales que ha definido. Además, ese avatar va a ir aprendiendo, el machine learning tan comentado va a ir aprendiendo para ir haciendo una mejor selección cada vez, y tú le vas a dar inputs de cómo lo está haciendo y de por dónde tiene que ir atacando, y esa es la parte de las entrevistas. Y esa me parece muy interesante en el cribado, pero lo que me parece más interesante es en donde los recursos humanos no pueden llegar o les cuesta llegar, o el trabajo que hay que realizar es muy profundo, que son en dos áreas donde ahora mismo hay que trabajar muchísimo en este mundo, ¿no? Esto lo hemos comentado en varias ocasiones. Hay un porcentaje enorme de puestos de trabajo, de perfiles de puestos de trabajo, que no van a existir dentro de unos años, gracias, entre otras cosas, a la inteligencia artificial y otros factores exógenos que tienen que ver hacia dónde van las industrias, o hacia dónde van los negocios, o hacia dónde va la economía, ¿no? Entonces, todo eso, nosotros lo que necesitamos es que tenemos un conjunto de trabajadores que trabajan con nosotros, que están en nuestra empresa, que pertenecen a nuestras estructuras, y que hay que formarlos, que hay que recolocarlos, que hay que ser capaz de adaptarlos a esos nuevos puestos de trabajo que se van a generar. Hay dos términos ingleses, uno que se llama que es el upskilling, y otro que es el reskilling, ¿vale? El upskilling es que yo ser capaz de aumentar las competencias, aumentar las capacidades, los conocimientos del personal que ya tengo en mi plantilla, o los trabajadores en general, dentro de su ámbito de actuación. Por ejemplo, que un informático aprenda SAP, o que un informático aprenda PHP, o aprenda un nuevo lenguaje de programación. Lo que estoy haciendo es un upskilling de esa persona. Y luego tengo lo que se llama el reskilling, que es donde deben estar aquellas profesiones, aquellos ámbitos de actuación donde la economía está decayendo, donde están desapareciendo esas industrias. Entonces, eso es hacer una reconversión. Es decir, bueno, pues que un economista aprenda informática, o que un informático aprenda economía, ¿vale? Es decir, fuera de su ámbito de actuación. Una es más sencilla en el sentido de que yo ya tengo una base teórica en la que me puedo mover, y entonces es más fácil de implementar o de conocer quién lo puede realizar dentro de mi compañía o dentro de sectores a los que pueda acceder. Y el reskilling es más complejo y requiere de un análisis más profundo para ver si hay unas competencias soft, unas competencias blandas, unas competencias que esa persona ya tenga dentro de su perfil, ¿vale? Y tengo que hacer un trabajo para hacerlas. Y aquí la inteligencia artificial entra de plano en ambas. Es decir, yo puedo hacer no simplemente un formulario o un examen, sino algo más profundo que me permita hacer una evaluación completa de una persona para ver hacia dónde podemos reestructurarla o hacia dónde la podemos llevar, ¿vale? Esto antes se podía hacer, o lo hacía los departamentos de recursos humanos o un buen jefe, como en mi caso personal me ocurrió en el pasado, pero lo que esto nos puede hacer es darnos una herramienta para que los recursos humanos, de una manera mucho más ágil, nos permitan acometer este upskilling o este reskilling de perfiles que es estrictamente necesario para mejorar la competencia de las empresas en este momento, por la situación en la que estamos, y por la IA, y por todos los temas de los que vamos hablando tú y yo todos los martes, ¿no? O sea, que ser capaces de poder hacerlo. Y en eso la inteligencia artificial es una herramienta básica
y que nos puede ayudar muchísimo para poder conseguir estos objetivos. Está claro, está claro. Hablando de otra cosa, y antes de rematar la conversación, ya sabes que yo soy muy de improvisar, pero fíjate, ayer sin ir más lejos, estaba yo, es que es todo, la inteligencia artificial, por ejemplo, pues para el aprendizaje, es que ahora me lo has traído de nuevo a la cabeza, porque esto fue ayer por la tarde, ¿no? Estaba escribiendo, ya estaba un poco cansado y me puse a trastear un poco y tal, ¿no? Entonces, procesos de aprendizaje. Hablamos un día de cómo este concepto del opositor antiguo, memorístico, de 10 horas diarias, un año, tal, no sé qué, esto está a 5 minutos de pasar la historia si no ha pasado ya, ¿no? ¿Aprendizaje de qué? Vamos a ver. Cuando ya más o menos el inglés ya lo tenemos, en fin, pues por castigo, ¿no? Desde hace muchos años y te dices, quiero perfeccionar mi francés, porque es algo que no he tenido oportunidad nunca de utilizar y una lengua que tampoco has llegado nunca a aprender ni a dominar, pero como no la utilizas, pues la tiendes a olvidar. Entonces me pongo a buscar, empiezo por YouTube, me pongo a buscar tutoriales y tal, no sé qué, igual que hay muchísimos, fantásticos algunos de inglés, pues hay de francés, de italiano, de lo que os dé la gana, ¿no? Inmediatamente, ¿qué me empiezan a aparecer? No me aparecen podcasts del Menda o la Menda de turno enseñándote fonética o recordándote estructuras gramaticales o tal, ¿no? Me empiezan a salir IAs en YouTube, me empiezan a salir IAs que me llevan aplicaciones para descargarme de IAs. Y entonces, claro, recordáis, los que tengáis alguna edad, aquellos tiempos donde aprender un idioma, hombre, no es que fuera caro, pero te tenías que gastar el dinero. Por un lado estaba la academia, pero luego había mucha gente que pagaba, que esto era muy para sacarte unas pelillas cuando eras estudiante en un país extranjero, pagaba por una hora de conversación, ¿te acuerdas? En función de los niveles. Le pagabas a un Menda, estabas hablando una hora con él y tal. Esto ya ha pasado la historia. Te sale un muñeco, una chica guapísima o un chico estupendo que se pone a hablar contigo. Claro, porque decía uno, claro, es que yo no tengo dinero, yo tendría que practicarlo todos los días, tendría todos los días que hablar una hora, 2 horas, en fin, el tiempo que tengas o la voluntad que tengas con alguien y tal, pero claro, yo no tengo dinero para todos los días pagarle a un tío o a una tía que hable francés conmigo, italiano, o inglés o tal. Te sale una maravillosa inteligencia artificial. Encontré 4 o 5 y estuve 10 minutos mirando, dije, bueno, tenía que hacer otra cosa, pero acabaré pecando y acabaré bajándome 1 o 2. Es que lo que quiero deciros con esto, estoy simplificando mucho, ¿no? Perdonad porque aquí hablamos para todos, pero y hay aplicaciones y funcionalidades mucho más sofisticadas, pero hasta cosas tan básicas como esto. Es que es un cambio tan radical y tan revolucionario en nuestras vidas para todo que no somos conscientes. Sí, sobre todo, en lo que estabas comentando, al final había un itinerario informativo para aprender inglés. Entonces, tú vienes de un nivel y para llegar del nivel A1 a la 2 hay que pasar por esto, hay que aprender estas palabras, hay que aprender... en lo que está la IA es que tú, en ese punto, tú le vas a dar la información de cómo estás tú, porque la puedes traer ellos mismos. Es que tiene mucho que ver con el upskilling que te estaba comentando hace un momento. Por eso me lo has traído a la mente. Efectivamente, con una determinada test, ¿vale? Unos test llevados a un límite mucho más alto, es decir, es que son capaces de obtener muchísima más información, te va a dar un resultado mejor, incluso te puede hacer un itinerario formativo para que aprendas el idioma, el inglés, el francés, el alemán, de una manera muchísimo más exacta y en el que el aprovechamiento sea muchísimo más alto. Entonces, tú el idioma lo vas a manejar mucho antes que con un profesor. No estoy diciendo que el profesor sea malo, todo lo contrario. Lo que pasa es que el profesor tiene un método y hay profesores con más o menos nivel y la IA lo que está haciendo es estandarizar ese método para que sea mucho más provechoso todo tu aprendizaje, ¿no? Todo ese momento de aprendizaje y de conocimiento que vas a tener. Entonces, vamos, es brutal. Y en el momento que haya, porque ahora mismo, pues las IAs generativas, sobre todo ya cada vez más con audio, etcétera, etcétera, pero tú estás escribiendo, leyendo y no tienes un avatar, pero lo que veíamos o lo que comentábamos antes de la entrevista de recursos humanos es que no son textos, es que al final esa entrevista de recursos humanos es a muy bajo nivel, con un avatar que te permite llegar a que te parece que estás interaccionando prácticamente con una persona, ¿no? Y entonces eso, a la hora del aprendizaje de idiomas, pues es brutal. Y entonces, y sobre todo también lo que decías del coste, es decir, es que no tienes una persona ahí, pero tienes unos resultados con un avatar o con un texto de IA que te va a dar esa capacidad para poder aprender el idioma muy adaptado, o sea, muy tailor-made, muy, como dicen los ingleses,
es Sí, a la sí. medida de lo que tú necesitas, ¿vale? Es decir, si en un momento necesitas que sean una formación más rápida, va a ser más rápida. Si necesitas que vaya más lenta, va a ir más lenta. Te puede ir evaluando continuamente. Es decir, hay que cambiar el esquema mental para darte cuenta de que tú tienes una herramienta que puede hacer exactamente lo que tú necesitas y cuando tú lo necesitas. Y eso es brutal. O sea, es que las capacidades son enormes. O sea, al final, conforme vamos escalando y vamos mejorando y hacemos un poquito y hacemos otro poquito, pues aparece todo esto. O sea, yo creo que en los recursos humanos, en los idiomas, hay áreas de actuación donde el cambio es radical, es brutal en lo que nos va a permitir y en lo que nos puede dar la inteligencia artificial con respecto al escenario anterior de hace 5 o 6 años, o sea, es decir, de antes de ayer. No hay un cambio brutal en lo que podemos hacer. Está meridianamente claro. Pues don Ignacio Vasco, como siempre, apasionante todo lo que tiene que ver con el universo, con la galaxia de la inteligencia artificial y con muchas otras cosas que comentamos con Ignacio Vasco prácticamente todos los martes, ¿no? Ayer veía esto, podemos hablarlo tú y yo, no sé si para la semana que viene o para otra, veía anoche ¿Sí? el último podcast que lo vi por encima porque estaba haciendo otra cosa, tenemos la maldita costumbre, seguimos con la maldita costumbre de ver dos cosas a la vez. Sí, efectivamente, multitarea. Bueno, te lo voy a decir, estaba intentando atender al Zaragoza-Málaga porque ¿para qué te voy a engañar? Y tenía puesto para desconectar un poco, pero tú fíjate qué forma de desconectar, y tenía puesto por un pinganillo, porque me saltan las notificaciones de YouTube, el último vídeo de Mark, que era, no os lo voy a reventar, porque además soy yo el primero que quiero verlo por segunda vez, porque era, y en fin, no nos son ajenos los conceptos financieros precisamente, pero era extraordinariamente técnico, hablando de tokenización de la economía, Un mundo espectacular. Espectacular. Sí. Tiene mucho que ver con el blockchain y con muchas otras cuestiones, ¿no? Es decir, hay toda una cantidad de campos que yo sé que a muchos de vosotros, a mí mismo, ¿no? Por edad y por formación nos cuestan, pero como estamos en poco más de la mitad de nuestra vida útil, espero, pues sí o sí tenemos que adaptarnos y tenemos que reinventarnos cuanto antes y a toda velocidad, y como tú no puedes hacer una cosa aprovechándola al 100% si primero no intentas que te guste o no te gusta o que te genere una cierta pasión o un cierto interés, pues en eso estamos, y si conseguimos interesaros siquiera mínimamente en cualquiera de estos conceptos, pues nos sentiríamos bien pagados. Don Ignacio Vasco, como siempre te digo, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene, cuídate. Un placer, Úrico, como siempre. Cuídate. Un Chao. placer. Gracias, Ignacio Vasco. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido en Generación Euro. No os vayáis. Dentro de unos minutos la retaguardia y en Generación Euro, pues mañana más. Hasta mañana.